Las puertas de la Universidad de Oxford se alzaban desde hacía siglos, altas e incuestionables. Sus piedras no solo sostenían muros, sino siglos de tradición, prestigio y poder. Cada bloque parecía susurrar historias de primeros ministros, jueces, científicos y herederos de dinastías académicas. En la mayoría de los días, esas puertas se abrían con naturalidad para los hijos del privilegio en jóvenes, cuyos caminos habían sido despejados, mucho antes de escribir una sola palabra en una solicitud de admisión. Pero aquella mañana de otoño era diferente. El aire era frío, denso, casi solemne. Las hojas doradas caían lentamente sobre el pavimento antiguo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para observar. Las puertas de Oxford parecían más pesadas que nunca, como si la historia se inclinara hacia adelante, expectante, vigilando lo que estaba a punto de ocurrir. A solo unos metros del edificio de admisiones se encontraba Elijah Moore, de 17 años. Sostenía un folder delgado entre sus manos. No era elegante ni costoso, solo una carpeta azul gastada por el uso. Sin embargo, dentro de ella estaba condensada toda su vida, cada sacrificio, cada noche sin dormir, cada momento en el que decidió no rendirse. Sus manos temblaban levemente. No era por el frío, era por el peso del momento, porque sabía que aquel día podía definir su futuro. Dentro del folder había cartas de recomendación escritas con palabras cuidadosamente elegidas por profesores que habían visto algo especial en él, certificados de competencias académicas, premios de matemáticas y ciencias, reconocimientos obtenidos en escuelas públicas donde nadie esperaba grandeza. También estaba su declaración personal, un texto que había escrito y reescrito tantas veces que podía recitarlo palabra por palabra, incluso con los ojos cerrados. Elijah Moore no se suponía que estuviera allí. Al menos, eso fue lo que el mundo le había dicho desde que tuvo memoria. Creció en un complejo de viviendas sociales, en las afueras de Birmingham. Edificios grises, ascensores que casi nunca funcionaban, pasillos con luces parpadeantes y paredes que escuchaban discusiones, risas, llantos y silencios pesados. Su madre, Angela Moore, trabajaba turnos dobles como limpiadora en un hospital. Volvía a casa agotada, con el uniforme todavía oliendo a desinfectante, pero siempre con una sonrisa cansada para su hijo. Su padre se había ido cuando Elijah tenía 6 años. No hubo despedidas dramáticas ni explicaciones largas, simplemente dejó de aparecer. Desde entonces, Elijah aprendió muy pronto que algunas personas no se quedan y que la estabilidad no es algo garantizado. En su familia no había tradiciones universitarias, no existían cenas de antiguos alumnos, ni contactos influyentes, ni tutores privados importados desde Londres. Nadie le explicó cómo funcionaban las entrevistas de élite, ni cómo jugar el juego. Lo que Elijah sí tenía era hambre. No hambre de comida, aunque a veces también. Hambre de demostrar que la inteligencia no vive en un código postal, que el talento no distingue color de piel, que el mérito no debería depender del apellido ni de la cuenta bancaria. Desde pequeño, Elijah fue diferente. Mientras otros niños jugaban en el patio, él se quedaba leyendo libros prestados de la biblioteca pública. La bibliotecaria lo conocía por nombre. A veces le guardaba libros que pensaba que le gustaría. Elijah los devoraba todos en ciencia, historia, filosofía, matemáticas. Por las noches, cuando el ruido del edificio se calmaba, estudiaba bajo la luz tenue de una lámpara vieja. Su madre dormía después de jornadas agotadoras, y él resolvía ecuaciones como si fueran acertijos que podían abrir puertas invisibles. A los 12 años, Elijah ya leía libros de filosofía a nivel universitario que tomaba prestados de la biblioteca local. No porque alguien se lo pidiera, no porque fuera parte de un programa especial. Lo hacía porque necesitaba entender el mundo
que constantemente le decía que no pertenecía a él. Mientras otros niños de su edad veían televisión, Elijah subrayaba pasajes de Kant y debatía mentalmente con Platón. La bibliotecaria solía observarlo con una mezcla de asombro y preocupación. «¿No es muy difícil para ti?», le preguntó una vez. Elijah «No más difícil que la vida», respondió. A los 14 años, ganó una Olimpiada Nacional de Matemáticas. Compitió contra estudiantes de colegios privados, muchos de ellos con tutores personales y academias exclusivas. Elijah había practicado solo, resolviendo problemas en hojas recicladas, usando un bolígrafo casi sin tinta. Cuando anunciaron su nombre como ganador, hubo aplausos. También hubo silencios incómodos. A los 16, sus profesores ya no hablaban en voz alta de su talento. Lo hacían en susurros, como si temieran atraer atención indebida. «Es el estudiante más brillante que he visto en décadas», dijo uno de ellos. Pero el sistema no está hecho para chicos como él en Oxford. Para Elijah no era solo una universidad, era un símbolo, una puerta que había permanecido cerrada durante siglos para personas que se parecían a él, para familias como la suya, para historias que no venían envueltas en privilegio. Dentro del edificio administrativo, el director Richard Hawthorne ajustaba con precisión sus gemelos de plata mientras revisaba la agenda del día. Era un hombre de finales de los 50, impecable en su traje oscuro, con una postura rígida que parecía ensayada frente al espejo durante toda su vida. Hawthorne había construido su carrera sobre dos pilares en tradición y orden. Creía profundamente en los estándares, los mencionaba en cada reunión, los defendía con pasión, aunque, curiosamente, nunca lograba definirlos con claridad. Para él, Oxford no solo debía ser excelente, debía verse correcta. Cuando el nombre de Elijah Moore apareció en la lista, Hawthorne frunció el ceño apenas un instante, lo suficiente para notar. «White, hazlo pasar», dijo cuando Elijah entró. La sala quedó en silencio. No fue un silencio casual, fue uno de esos silencios que pesan. Hawthorne levantó la vista solo un segundo. Sus ojos recorrieron a Elijah de arriba a abajo, evaluándolo como quien inspecciona una pieza fuera de lugar en una vitrina antigua. Luego volvió a bajar la mirada hacia los documentos. La pausa fue breve, pero deliberada. «¿Está usted aquí por el proceso de admisión?», preguntó con voz cortante. «Sí, señor», respondió Elijah firme, aunque el nudo en su estómago se tensaba cada vez más. Hawthorne abrió el folder. Página tras página, premios en puntuaciones perfectas, reconocimientos nacionales. Cuanto más leía, más se profundizaba su ceño. La evidencia era innegable, y eso lo irritaba. «Estos logros son impresionantes», dijo lentamente, como si cada palabra le costara. «Pero Oxford no se trata solo de calificaciones». Elijah sintió. «Lo entiendo, señor. Por eso Oxford se trata de carácter», interrumpió Hawthorne. «Tiene de soportar la presión de una institución con siglos de historia». Cerró el folder con suavidad, pero el gesto fue definitivo. «Algunos estudiantes, aunque brillantes, no se adaptan», continuó, «y cuando no se adaptan, fracasan». Elijah respiró hondo. «Con respeto, señor», dijo. «He pasado toda mi vida adaptándome». Hawthorne levantó la vista, sorprendido. «Sí. Me adapté a aulas donde nadie esperaba que yo destacara. Me adapté a estudiar sin recursos, a competir contra estudiantes con ventajas que yo no tenía». El silencio volvió a llenar la sala. Hawthorne apoyó los dedos sobre la mesa. «Oxford no es un experimento social», dijo finalmente. «Quizá debería considerar otras universidades más adecuadas para su contexto». Esa fue la frase. Elijah la escuchó como un golpe seco. Se levantó lentamente, manteniendo la compostura que su madre le había enseñado.
Gracias por su tiempo, señor, dijo. Salió de la sala sin mirar atrás. Afuera, el cielo se había nublado. El viento movía las hojas en círculos, como si la propia universidad susurrara historias que nunca se contaban en voz alta. Elijah se detuvo frente a las puertas de hierro. Por primera vez, dudó. Tal vez el mundo tenía razón. Tal vez no pertenecía allí. Elijah Moore. La voz vino desde atrás. Say, un hombre alto, de cabello gris y expresión serena se acercaba. Vestía un abrigo sencillo, sin la rigidez de los administradores. Soy el profesor Daniel Whitaker, dijo. He estado observando tu entrevista desde el fondo del pasillo. Elijah se sorprendió. No sabía que había más personas presentes. Whitaker sonrió levemente. Casi nunca se nota a quienes realmente escuchan. Caminaron juntos por el patio. Oxford, dijo Whitaker, se enorgullece de ser una institución de conocimiento, pero a veces confunde tradición con comodidad. Elijah guardó silencio. ¿Te dijeron que no encajas?, preguntó el profesor. Elijah asintió. Me lo han dicho toda la vida. Whitaker se detuvo. Entonces permíteme decirte algo que Oxford necesita escuchar. El profesor miró hacia los edificios antiguos. Las puertas no fueron hechas para excluir a los dignos, fueron hechas para proteger ideas. Anne, y tú, eres exactamente la clase de idea que esta universidad necesita. Ese mismo día, Daniel Whitaker solicitó una revisión formal del proceso de admisión de Elijah Moore. No como un favor, no como caridad, como justicia académica. La decisión no sería sencilla, pero esta vez, Oxford no tendría la última palabra en silencio. Hawthorne levantó una mano, silenciándolo. Oxford busca un cierto encaje, continuó, estudiantes que puedan prosperar en nuestro entorno. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas, cargadas de implicaciones que no necesitaban explicación. No era solo una advertencia, era un muro invisible. He prosperado en cada entorno en el que me han puesto, respondió Elijah en voz baja. Los ojos de Hawthorne se endurecieron, como si la simple audacia del joven fuera una afrenta. No creo que comprenda completamente, dijo. Esta institución tiene una larga historia. Muchos estudiantes de orígenes como el suyo suelen tener dificultades aquí. Elijah sintió como su pecho se apretaba. Era un nudo que no se aflojaba, un peso que no había sentido hasta ahora. Pero no dejó que su voz temblara. Mi origen me ha enseñado resiliencia, replicó. Why? Hawthorne cerró el folder con un golpe seco, definitivo. Me temo que Oxford no es el lugar adecuado para usted, dijo sin rodeos. Hay otras universidades más acordes a sus circunstancias. Y así, de golpe, siglos de ambición se cerraron de un portazo. Elijah caminó lentamente por el corredor. Cada paso resonaba más fuerte que el anterior, como un eco que repetía su indignación silenciosa. No era solo un rechazo, era un descarte. Uno que le decía que había sido evaluado no por su talento, sino por su color de piel. Afuera los estudiantes reían despreocupados. La luz de otoño caía sobre los jardines del campus, y nadie parecía notar al joven negro que acababa de ser invisibilizado. Para Elijah, el dolor no terminó al cruzar la puerta. Caminó hasta un banco, se dejó caer y cerró los ojos. Por primera vez, la injusticia del mundo le pareció abrumadora. Esa noche llamó a su madre. Dijeron que no encajaría, le confesó, con la voz apagada, casi quebrada. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Cada segundo parecía contener toda la historia de su familia, de generaciones enteras acostumbradas a ser ignoradas. ¿Te dijeron eso a ti?, preguntó Angela Moore con suavidad. ¿O nos lo dijeron a todos? Esas palabras llevaron un peso histórico. No era solo un rechazo individual, era un rechazo colectivo.
La voz de su madre le recordó que cada obstáculo que enfrentaba tenía raíces más profundas, invisibles, en un mundo diseñado para excluir. En el barrio, la noticia corrió rápido. Los vecinos que habían contribuido a su pasaje de autobús lo miraban con mezcla de orgullo y tristeza. Los profesores que habían visto su talento negaron con la cabeza. Todos sabían lo que significaba la brillantez de un niño negro. Aún podía ser tratada como inconveniencia. Mientras tanto, Hawthorne volvió a su oficina. Se sirvió un vaso de agua. Manos firmes, conciencia tranquila. Para él, Elijah no era un joven con sueños y talento. Era una disrupción, un desafío a un orden que había existido durante siglos y que siempre había colocado la excelencia negra en libertad condicional. Convencido de que estaba protegiendo los estándares de la universidad, no se percataba de que lo que realmente protegía era la comodidad de sí mismo y de una institución acostumbrada a la falta de rendición de cuentas. Elijah, sentado en el banco, sentía que cada piedra del campus susurraba historias de los que habían sido rechazados antes que él. Cada sombra parecía repetirle que su lugar no estaba allí, que su talento no era suficiente para atravesar esas puertas. Pero, justo en ese momento, alguien apareció a su lado. «Joven», dijo una voz firme y suave al mismo tiempo. Elijah levantó la mirada. Frente a él estaba la profesora Margaret Ellison. Su presencia no era imponente ni intimidante, sino tranquila, cargada de autoridad natural. Sus ojos transmitían comprensión y determinación. «¿Puedo ver tu folder?», preguntó ella. Sin dudar, Elijah se lo entregó. Ellison lo examinó con cuidado, revisando cada certificado, cada carta de recomendación, cada palabra de su declaración personal. Su ceño se levantó ligeramente y luego esbozó una sonrisa. «¿Quién te dijo que Oxford no era para ti?» «Brigham, el director», respondió Elijah. Ella asintió lentamente. «Espera aquí un momento», dijo, y se dirigió directamente a la oficina de Hawthorne. «Richard», llamó con firmeza, «tenemos que hablar». Hawthorne levantó la vista, sorprendido. «¿Qué significa esto?» «Significa», respondió Ellison, colocando el folder de Elijah sobre el escritorio, «que acabas de rechazar a uno de los candidatos más excepcionales que esta universidad ha visto en años». «Margaret, esto es protocolo de admisiones», replicó Hawthorne. «No», dijo ella, con voz fría. «Esto es prejuicio disfrazado de protocolo». Se inclinó sobre el folder, señalando cada página. «Estas calificaciones superan nuestra media por mucho. Estas cartas de recomendación son brillantes. Y su declaración personal, ¿la leíste siquiera?» Hawthorne se removió en su silla, incómodo. «Oxford no puede aceptar a todos los estudiantes brillantes», dijo. «Debemos pensar en la cohesión institucional. Oxford fue fundada para desafiar el pensamiento, no para preservarlo intacto», replicó Ellison. «Y si la cohesión depende de excluir talento por su origen, entonces el problema no es el estudiante, es la institución». El silencio llenó la sala. Afuera, Elijah seguía sentado, sin saber que alguien luchaba por él en ese momento. Minutos después, Ellison salió de la oficina. «Elijah», dijo, «¿quieres que te muestre el campus?» Los ojos del joven se abrieron de par en par. Yo pensé que... «Pensaste mal», sonrió ella. «Oxford te debe una oportunidad justa». A partir de ese momento, todo cambió. Cada día que pasaba se sentía pesado, cargado de miradas, de silencios, de juicios invisibles. Pero Ellison caminaba a su lado, explicándole la historia verdadera de Oxford, sus glorias y sus sombras. Las puertas cerradas a mujeres, a pobres, a personas negras. Cada historia era una advertencia, un recordatorio de que la verdadera batalla estaba tanto fuera como dentro de los salones.
Al final de la semana, Elijah recibió una carta de admisión provisional incondicional, incontrovertida, pero era una puerta abierta. La reacción fue inmediata en correos internos, foros anónimos, críticas públicas. Hawthorne guardó silencio en público, pero la ira le quemaba por dentro. El primer trimestre fue un campo de pruebas. Sus comentarios eran ignorados hasta que otro estudiante los repetía. Sus ensayos eran examinados con lupa. Cuando obtuvo la mejor calificación en filosofía, lo acusaron de plagio. La acusación se desestimó, pero la sombra permaneció. Por las noches Elijah llamaba a su madre. «No creo que me quieran aquí», confesó. «Hijo», respondió Angela, «nunca nos quisieron en ningún sitio. Y aún así, aquí estamos». A mitad de trimestre, Ellison lo invitó a cenar. «Intentarán agotarte», dijo. «Así funciona la exclusión ahora. No con cadenas, sino con presión constante». «¿Y si tienen razón?», preguntó Elijah. «Entonces Oxford ha olvidado su propio propósito», respondió ella, seria. Semanas después, la presencia de Elijah se volvió imposible de ignorar. Dominaba debates. Sus ensayos circulaban entre estudiantes. Incluso llegaban a la prensa nacional. Entonces llegó la audiencia disciplinaria. Hawthorne lo acusó de conducta inapropiada, pero la sala estaba llena, y la verdad salió a la luz. «Me dijeron que Oxford no era para gente como yo», dijo Elijah. «No porque me faltara capacidad, sino porque me faltaba permiso». Los cargos fueron desestimados por unanimidad. Años después, Elijah Moore cruzó el escenario de graduación con honores máximos. Su madre lloraba en las gradas. Ellison aplaudía, y las puertas de Oxford seguían en pie, pero ya no estaban completamente cerradas, porque a veces no es el estudiante quien debe demostrar que pertenece, es la institución la que debe demostrar que merece abrir la puerta. Pero lo que Hawthorne no notó, lo que no pudo notar, fue a la mujer que estaba de pie justo fuera de la puerta, la profesora Margaret Ellison. Ellison era una de las académicas más respetadas de Oxford, catedrática de filosofía política, autora de libros que habían influido en debates de políticas públicas en toda Europa. También había crecido en la pobreza. En la verdadera, lo había escuchado todo. Cuando Elijah pasó frente a ella, con la mirada fija en el suelo, habló. «Disculpa», dijo con voz suave y joven. Elijah levantó la vista. «Sí, señora. ¿Podría ver tu folder?» Había algo en su tono, calmo, firme, que hizo que Elijah se lo entregara sin dudar. Ellison revisó el contenido. Sus cejas se arquearon. Luego, sonrió. «¿Quién te dijo que Oxford no era para ti?» «El director», respondió Elijah. Ella asintió lentamente. «¿Te importaría esperar aquí un momento?» Sin esperar respuesta, se dio la vuelta y entró en la oficina de Hawthorne sin llamar. «Richard», dijo, con voz cortante, «tenemos que hablar». Hawthorne levantó la vista, sobresaltado. «¿Qué significa esto?» «El significado», replicó Ellison, colocando el folder de Elijah sobre el escritorio, «es que acabas de rechazar a uno de los candidatos más excepcionales que esta universidad ha visto en años». Hawthorne bufó. «Margaret, esto es protocolo de admisiones». «No», respondió ella, con frialdad. «Esto es prejuicio disfrazado de protocolo». Abrió el folder y señaló cada página. «Estas calificaciones superan ampliamente nuestra media. Estas cartas de recomendación son extraordinarias. Y su declaración personal, ¿la leíste siquiera?» Hawthorne se removió incómodo en su silla. «Oxford no puede aceptar a todos los estudiantes brillantes», dijo. «Debemos pensar en la cohesión institucional». Ellison lo miró fijamente. «Oxford fue fundada para desafiar el pensamiento, no para preservarlo intacto», respondió. «Y si la cohesión depende de excluir talento por su origen, entonces el problema no es el estudiante, es
La institución. Hawthorne apretó los labios. No, dijo ella. Estoy recordándote para qué estamos aquí. Se inclinó hacia adelante. Ese chico no necesita que le hagamos un favor. Oxford necesita estudiantes como él para no convertirse en un museo del privilegio. El silencio se volvió denso. Afuera, Elijah seguía esperando, sin saber que, por primera vez ese día, alguien estaba peleando por él dentro de esas paredes. Pasaron unos minutos. Luego, la puerta se abrió. La profesora Ellison salió, con el rostro sereno y decidido. Elijah dijo, ¿te gustaría que te diera un recorrido por el campus? Los ojos de Elijah se abrieron de par en par. Yo pensé que... Pensaste mal, respondió ella con una leve sonrisa. Oxford te debe una evaluación justa, y aquello fue solo el comienzo. Los días que siguieron al rechazo de Elijah no pasaron lentamente. Se arrastraron. Cada paso sobre los adoquines antiguos se sentía más pesado. Cada mirada de los estudiantes que pasaban parecía cargada de un juicio que no podía probar, pero que sentía en lo más profundo. No eran insultos abiertos, eran silencios en pausas, en miradas que se desviaban. La profesora Ellison caminaba a su lado señalando edificios, patios y bibliotecas, pero no hablaba de Oxford como una celebración, hablaba como un ajuste de cuentas. Aquí estudiaron mentes brillantes, dijo, y aquí también se cerraron puertas a muchas otras. Le habló de académicos rechazados por su clase social, de mujeres excluidas durante siglos, de estudiantes racializados que solo fueron admitidos cuando la presión pública se volvió imposible de ignorar. Las historias que ves en los folletos, añadió, son solo las que resultan cómodas. Elijah escuchaba con atención, absorbiendo no solo la belleza del lugar, sino la advertencia silenciosa que acompañaba cada palabra. Se detuvieron frente a la biblioteca bodleiana. Este lugar, dijo Ellison, te pondrá a prueba de formas que ningún examen podría. Elijah asintió. Estoy acostumbrado a que me pongan a prueba, dijo él. Ellison sonrió apenas. Oxford no siempre pone a prueba la inteligencia. A veces pone a prueba la resistencia. Al final de esa semana, Elijah recibió una carta de admisión provisional, condicional, cautelosa y controvertida. La reacción fue inmediata. Correos electrónicos circularon entre el profesorado. Publicaciones anónimas en foros internos hablaban de bajada de estándares. Un columnista insinuó que Oxford estaba experimentando con ingeniería social. El director Hawthorne guardó silencio en público, pero tras puertas cerradas estaba furioso. No pertenece aquí, dijo al consejo de admisiones, y cuando fracase, será nuestra responsabilidad. Ellison respondió con calma. Cuando tenga éxito, dijo, será a pesar de usted. El primer trimestre de Elijah comenzó bajo un microscopio. En los seminarios, sus comentarios eran ignorados hasta que otro estudiante los repetía, recibiendo elogios. En las tutorías, sus argumentos eran examinados con dureza desproporcionada. Cuando obtuvo la calificación más alta en su primer ensayo de filosofía, un tutor insinuó plagio. La acusación fue descartada, pero la sospecha permaneció. Por las noches, Elijah llamaba a su madre. No creo que me quieran aquí, confesó. Angela Moore guardó silencio antes de responder. Hijo, dijo con suavidad, nunca nos quisieron en ningún sitio. Y aún así, aquí estamos. A mitad del trimestre, la profesora Ellison invitó a Elijah a cenar. Su apartamento era modesto, repleto de libros, sin lujo alguno, un espacio construido sobre la resistencia silenciosa. Van a intentar agotarte, dijo sin rodeos. Así funciona ahora la exclusión, no con cadenas, sino con presión constante. Elijah bajó la mirada. ¿Y si tienen razón? Ellison se inclinó hacia adelante y respondió con firmeza. Entonces, Oxford ha olvidado su propio propósito. Can el tiempo.
La presencia de Elisha se volvió imposible de ignorar. Dominaba debates. Sus ensayos circulaban entre estudiantes y algunos llegaron incluso a la prensa nacional. Entonces llegó la audiencia disciplinaria. Hawthorne lo acusó de conducta inapropiada, pero la sala estaba llena y la verdad salió a la luz. Me dijeron que Oxford no era para gente como yo, dijo Elijah, no porque me faltara capacidad, sino porque me faltaba permiso. Los cargos fueron desestimados por unanimidad. Los días posteriores se sintieron como un despertar en sus palabras. Ahora eran escuchadas, sus ideas discutidas con respeto. La tensión permanecía así, pero también la certeza de que su esfuerzo, talento y perseverancia habían roto barreras. Años después, Elijah Moore cruzó el escenario de graduación con honores máximos. Su madre lloraba en las gradas, Ellison aplaudía y las puertas de Oxford seguían en pie. Pero ya no estaban completamente cerradas, porque a veces no es el estudiante quien debe demostrar que pertenece. Es la institución la que debe demostrar que merece abrir la puerta.